Sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error, y que no falle en alguna cuestión de halajá, y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí, y que no diga que lo impuro es puro, ni que lo puro es impuro, y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá, y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berajot 28b. Shalom, estamos desde la Yeshiva Tefila Emet, Manishma, Manslomha. Vamos a iniciar nuestro shiur con este título que se llama Fundamentos del Judaísmo o Bases del Judaísmo. Este estudio está basado en el libro del Ser Judío, de Guía para la Observancia del Judaísmo en la Vida Contemporánea, escrito por el Rabbi Hayi Halevi Donim. Fue impreso por la Organización Sionista Mundial del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora en Jerusalén en el año 5748 desde la creación, o en el año 1988 de la Era Común. La información fue seleccionada y recopilada del Shulchan Aruch y de la literatura de responsa para proporcionar una exposición adecuada de acuerdo a las leyes y tradiciones judaicas. Fue traducido al inglés por Aryeh Komai y revisado por Asher Sapolinsky. Quien les habla, Liad Cohen Ben Shahar, talmid de la Yeshiva Tefila Emet, y vamos a iniciar nuestros estudios. Primero, quiero recordar que ese estudio es para las personas que se están iniciando en el judaísmo, quieren conocer más a fondo lo que es el judaísmo. Este estudio es una parte muy básica de lo que tiene que ver la historia, la esencia del judaísmo en sus inicios. Vamos a mirar de dónde vienen todos los términos que se utilizan en el estudio de la Torá, por qué viene, de cómo se desarrolló la historia, qué pasó con las conquistas que tuvo el pueblo de Israel. Vamos a analizar por qué se dividió el reino de Israel, todas estas cosas que nosotros hemos tenido muy en cuenta, pero no conocemos su verdadera esencia de lo que en realidad pasó. Entonces vamos a tomar vamos a recordar brevemente todos estos temas bien por encima. Se pueden profundizar mucho más estos temas, pero la idea es que conozca toda la esencia del judaísmo. Vamos a iniciar con lo que son las bases del judaísmo. Primero vamos a analizar todo lo que es el término de Israel, o sea, de fundamentos del judaísmo, que son lo que les voy a tocar el tema, es el tema principal. Vamos a analizar todo lo que es Israel y por qué se derivan estos cuatro temas que, como ven en las diapositivas, para las personas que los van a seguir a través de internet, las diapositivas les van a ser de gran ayuda, ya que los términos que se van a explicar acá son un poco complejos de formar, así que yo hice un esquema de todo lo que se va a ver, pues, para que se pueda entender un poco mejor. Vamos a analizar primero en este estudio lo que fue el pueblo judío. Este tema es un poco extenso, así que creo que va a ser varios estudios que vamos a estar analizando el pueblo judío. Vamos a analizar la tierra, que todo lo que fue el territorio del pueblo judío. Vamos a analizar todos los conceptos que vienen acerca de Hashem hacia la tierra de Israel, hacia el pueblo judío, y todo lo que tiene que ver la Torah con el pueblo judío. En la primera parte vamos a analizar entonces lo que es el pueblo judío, o sea, Israel, el pueblo. Hay tres términos que se han utilizado comúnmente como sinónimos, pero en realidad estos tres términos pueden y no pueden ser sinónimos. Vamos a analizar por qué. En la primera parte del libro, el rabí nos dice que los términos hebreo, israelita o judío han sido utilizados como sinónimos y equivalentes a lo largo de la historia. La Torá se refiere a Abraham como Ibrí, hebreo, probablemente por haber emigrado de la otra margen oriental del río Éufrates. Ibrí significa de la otra margen. En la primera parte, donde tenemos en el esquema que están viendo en sus pantallas, tenemos el término hebreo, que de ese término se deriva la palabra Abraham, quien fue el padre de la fe. A él se denomina Ibrí, ya que fue él quien cruzó de la otra parte del río Éufrates. Entonces vamos a analizar esta parte con esta diapositiva que nos muestra el mapa de lo que fue el recorrido de Abraham desde Ur de Kasdim hasta llegar a la tierra de Canaán, pasando por Harán. Si analizan bien el mapa, en la parte sur del mapa se encuentra la ciudad de Ur de Kasdim o Ur de los Caldeos, y la tierra de Harán, que se encuentran entre los ríos Tigris y Éufrates. El primer recorrido que hizo Abraham fue hacia el norte, donde se encuentra la tierra de Harán, y después él cruza el río Éufrates hacia la tierra de Canaán. Por eso se denomina que Abraham fue un Ibrí, fue por el haber cruzado de la otra margen del río Éufrates.
El estudio del viaje de Abraham comienza en Bereshit 11, 26, 32. Para las personas que quieran tomar apuntes, esto les va a ser de gran ayuda. Vamos a analizar entonces en la Torá que nos habla acerca de Bereshit 11, 26, 32, que es la Parashá Noach. Más que todo nos va a hablar un poco de Terah y de Abraham. Eso es un resumen como de la vida de Abraham, que fue muy... esta parte nos habla un resumen de la vida de Abraham. Dice, vivió Terah 70 años y engendró a Abraham, Nahor y Harán. Esta es la descendencia de Terah. Terah engendró a Abraham, Nahor y Harán engendró a Lot. Pero murió Harán delante de su padre en la tierra de su nacimiento, en Ur de Casdim. Tomaron a Abraham y Nahor para sí mujeres. El nombre de la esposa de Abraham, Sarai, y el nombre de la esposa de Nahor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y padre de Ishca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Tomó Terah a Abraham, su hijo, a Lot de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, nuera de su esposa, de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de Casdim para ir a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se radicaron allí, y fueron los días de Terah 205 años, y murió Terah en Harán. Aquí podemos analizar dos cosas. Una, que nos habla sobre lo que les comenté, una breve historia de lo que fue la salida y el nacimiento de Abraham. Nos lo cuenta muy resumido en esta parte del Génesis. Pero un dato curioso que menciona la Torá en Génesis 11:28, de lo que yo les leí. 11:28 dice, pero murió Harán delante de su padre en la tierra de su nacimiento, en Ur de Casdim. Delante de su padre es un comentario que tiene la Torá, un comentario rabínico que dice que significa, delante de su padre significa en vida. Antes de nacer Abraham, Nimrod fue prevenido de los astrólogos que iban a hacer un hijo a Terah, lo que lo destronaría. Nimrod ordenó a Terah matar a su hijo, pero Terah tuvo compasión y lo ocultó. Después mostró el cadáver de otro niño. Cuando Nimrod supo de la desobediencia de Terah, asustado, dijo que su hijo Harán le había dado la idea de eludir la orden del rey. Como Abraham predicaba contra la idolatría, Nimrod lo condenó a ser arrojado a un horno de cal que es extremadamente caliente. Abraham fue resguardado por Hashem milagrosamente, por lo que el fuego no lo quemaba. Nimrod ordenó arrojar también a Harán, quien él sí se quemó y murió. Por eso, en esta parte nos habla que él murió en Harán delante de su padre en la tierra de su nacimiento. Lo otro dato curioso que nos muestra es en el 11:29, donde dice, tomaron a Abraham y Nahor para sí mujeres. El nombre de la esposa de Abraham, Sarai, y el nombre de la esposa Nahor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y padre de Ishca. ¿Qué quiere decir esto? Que Ishca es la misma Sarai. Es decir, que Sarai y Milca eran hermanas y ambas eran sobrinas de sus esposos. Si analizamos este árbol genealógico de Taré o Terah, vemos que tuvo tres hijos. Tuvo Abraham, tuvo a Nahor y tuvo a Harán. Harán tuvo tres hijos que fueron Milca, Ishca y Lot. Lot, recordemos que fue el sobrino de Abraham que lo acompañó durante su viaje. Pero si volvemos a la Torá, en el 11:29 dice que tomaron a Abraham y Nahor para sí mujeres. El nombre de la esposa de Abraham, Sarai, que Sarai es la misma Ishca. Y el nombre de la esposa de Nahor, Milca, hija de Harán. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como nos recuerda acá el comentario rabínico, es decir, que Sarai y Milca eran hermanas y ambas eran sobrinas de sus esposos. Esto es un buen dato que tenemos que recordar, que antiguamente estos matrimonios eran permitidos, así que es bueno tener esto en cuenta para tener un poco más en cuenta todos esos términos de lo que se va a venir más adelante. Vamos a regresar a la parte que nos muestra el recorrido de Abraham. Dice que no obstante, para tener en cuenta la participación tan importante del propósito de Hashem, Abraham debía probar su fe y obediencia a él. Esto requirió que dejara su hogar y sus parientes de la próspera ciudad de Ur para no volver jamás.
A pie y también valiéndose de los medios de transporte de entonces, se mudó a Harán a unos 960 kilómetros de distancia. En el mapa podemos ver la distancia que hay desde Ur de Kasdim hasta la tierra de Harán, que es aproximadamente 960 kilómetros de distancia. Este recorrido tuvo que haber sido un poco largo, ya que lo realizó a pie y con los medios de la época pues no son bastante rápidos como el transporte moderno, así que el recorrido que tuvo que dar Abraham a pie hasta llegar allá le tomó demasiado tiempo. Él salió, dice que se inició el recorrido el 14 de Nisan de 1943 antes de la era común, o en el año 1818 desde la creación. Cruzó por el río Éufrates y se encaminó hacia el viaje hacia el sur. El viaje de Abraham desde Ur, que significa iluminación o aclaración, hasta Hebrón, que significa unión, fue aproximadamente de 1600 kilómetros, lo que es igual a 1000 millas. Este número 1000 tiene un significado profético, lo vamos a analizar. En esta diapositiva vamos a hablar un poco de gematría. Como pueden analizar el número 1000, vamos a ver el significado profético que tiene el número 1000. Las escrituras del número 1000 tienen un valor profético de una unión completa que consiste con el número 1, que tiene un valor único de unión o unidad. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El 1 representa a Hashem y los 3 ceros no añaden valor al 1. Lo que el 1 va a representar lo que es Hashem y representa la esencia de Hashem, su unidad, la perfección. Vamos a analizar los 3 ceros que vienen a continuación. Como los 3 ceros no añaden valor al 1, se pueden analizar los 3 ceros como el número 3. Los 3 ceros podemos tomar que el 3 es de otro número primo que no se puede dividir. En el hebreo, el 3 es la letra Gimel y expresa las ideas de pensamientos o cosas importantes. Y Gimel también quiere decir condición de completo carácter divino o perfección del hombre hacia Hashem. Si tomamos los números 1 y 3, tenemos que el número que conecta estos dos números es el 2. Entonces tendríamos la secuencia 1, 2 y 3, donde recordemos que el 1 representa a Hashem, que es la perfección, y el 3 representa al hombre en su perfección de la unión de ser humano, o sea, del hombre hacia Hashem. Entonces, al tener la secuencia 1, 2 y 3, el número 2 representa la estrella judía, que se compone de 2 triángulos entrelazados. Este es uno de los significados que tiene el Maguen David, porque tiene varios significados la estrella de David o el Maguen David. Uno de ellos representa el número 2, que es la estrella judía, que se compone de 2 triángulos entrelazados. El triángulo que apunta hacia arriba quiere decir manifestación perfecta del lado físico del hombre. El que apunta hacia abajo quiere decir la manifestación de lo espiritual. Entonces tenemos a Hashem con el primer triángulo apuntando hacia el hombre, que es la manifestación del amor de Hashem hacia el hombre, y el 3 apuntando hacia Hashem, que es la manifestación del hombre hacia Hashem, que es lo que nos representa este número 2, la conexión o la unión que hay entre el hombre y Hashem, tanto de Hashem hacia el hombre y del hombre hacia Hashem. Entonces se habla que este número 1000, de la distancia que recorrió Abraham hacia la tierra desde Ur de Kasdim hasta la tierra de Hebrón, fue aproximadamente 1600 kilómetros, que son 1000 millas, lo que nos da este número profético. Recordemos que entonces Ur significa iluminación o aclaración, hasta Hebrón, que significa unión. El viaje, volvemos a analizar el esquema, que dice que Israel fue el segundo nombre de Jacob, nieto de Abraham. Sus 12 vástagos y los descendientes de estos fueron conocidos como los hijos de Israel, o el pueblo o nación israelita. Vamos a analizar este nuevo término. Voy a volver a leer. Israel fue el segundo nombre de Jacob, nieto de Abraham. Sus 12 vástagos y los descendientes de estos fueron conocidos como los hijos de Israel, o pueblo o nación israelita. Entonces vamos al segundo término del esquema. Entonces tenemos el pueblo, ya hablamos sobre el término hebreo que fue dado a Abraham por haber cruzado el río Éufrates. Ahora tenemos al israelita, quien era Jacob. Israel fue el segundo nombre que se le dio a Jacob, que es cuando Abraham pelea con el ángel, cuando Jacob pelea con el ángel, y le dice que lo bendiga, y él le dice que
en esa batalla entre el ángel y Jacob, él le dice que ya no se llamará más Jacob, sino su nombre será Israel. Por eso Israel es el segundo nombre de Jacob, que Jacob, Israel es la misma persona. Algunas personas se han estado equivocando con esto cuando confunden los términos. Jacob e Israel son la misma persona, simplemente fue cambiado el nombre por el ángel, en la bendición que le dio. Entonces vamos a ver una conexión. Jacob fue nieto de Abraham, entonces por ende ya tenemos que Jacob también era hebreo, por eso determina el pueblo hebreo. Ahora, de él también, de Israel, vienen las 12 tribus de Israel. Vamos a analizar entonces en esta parte donde podemos ver que por ende también el pueblo, las 12 tribus vienen siendo, por ser descendientes de Abraham, también son hebreos. Entonces ya viene una genealogía que nos habla del pueblo hebreo o el pueblo judío. Ahora, en la última parte vamos a ver el término judío o Judá, que fue una de las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces, al conectar todos los términos se conectan y analizamos que todos los tres términos pueden ser temas diferentes, entonces no son sinónimos, pero llevan una conexión que los hace sinónimos. Entonces, es un poco complejo de explicar esto, pero en el esquema se puede analizar cuál es la conexión y la importancia que tienen. Entonces, regresemos a las 12 tribus de Israel. Vamos a hablar sobre las 12 tribus de Israel. Según la Torá, Abraham engendró a Isaac, que fue a su vez padre de Jacob, Israel, quien tuvo 12 hijos, más los 2 hijos de José, que fue la persona que vendieron los hermanos y fue el que tuvo el sueño con el faraón, y de ahí vienen dos hijos que son Efraín y Manasés. Entonces, más los 2 hijos de José el soñador fueron fundadores de las tribus. Ellos fueron todos reconocidos como descendientes de los patriarcas y formaron las 12 tribus de Israel, entre las que Josué repartió la tierra prometida, es decir, la tierra de Canaán, tras el regreso del pueblo de Israel de Egipto. Los hijos de Jacob y sus descendientes son llamados israelitas o hijos de Israel, que en hebreo se dice Benei Israel. Los antiguos israelitas constituían un grupo étnico monoteísta que hablaba hebreo en estas partes del Mediterráneo, habitando parte considerable del Canaán durante los periodos tribal y monárquico en los siglos XV y IV antes de la era común. El término bíblico israelita, también conocido como las 12 tribus o hijos de Israel, significa tanto descendientes directos del patriarca Jacob como la población del Reino Unido de Judá e Israel en el año 1030 al año 930 antes de la era común. El periodo posterior al exilio babilónico, en el siglo V antes de la era común, el remanente de las tribus israelitas pasa a constituir 2 grupos: los judíos pobladores de Judea y Galilea y los samarios habitantes de Samaria. Vamos a ver quiénes eran las 12 tribus de Israel. Entonces, los 12 hijos de Israel eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, que de ellos desciende todo lo que viene de los términos del judaísmo, Neftalí, Aser, Gad, Isahar, Zabulón y Josué, que fue representado por sus 2 hijos, Efraín y Manasés, y tenemos a Benjamín. Según la Torá, 11 de los hijos de Jacob nacieron en Labán, Padam Aram, que es ese lugar, excepto el último hijo de Jacob, Benjamín, que nació en el camino de Betel a Efrat. Los territorios de las 12 tribus israelitas. Vamos a ver el mapa. Estas son las 12 tribus de Israel. Entonces, de todas las tribus de Israel, Leví se dedicó al sacerdocio por mandamiento divino, por lo que no se le asignó tierra. En cuanto a José, en el reparto de las 12 tribus se trató como una tribu a cada uno de sus descendientes, es decir, a los hijos de Efraín y Manasés. Entonces, de los 12 hijos de Israel, vemos que la tribu de Leví no se le asignó territorio porque a él se le dio el sacerdocio por parte divina. Y a los hijos de José no adquirieron territorio, José no tuvo territorio porque fue dado a los 2 hijos, Efraín y Manasés. Entonces, al no estar José y al no estar Leví, vuelven y quedan 10 tribus, pero entonces estos 2, Efraín y Manasés, reemplazan a los otros 2 padres de estas 2 tribus. Entonces vuelven y quedan las 12 tribus representan a las otras 2 tribus de Israel.
La división geográfica que se practicó fue la siguiente. Si vemos en el mapa que tienen al lado, la tribu de Judá obtuvo el territorio de la parte occidental del Mar Muerto, conteniendo los dos desiertos de Idumea. La de Simeón o Simón al oeste de la de Judá y confinada al sur con la del desierto y la parte occidental del Mediterráneo y los filisteos. La de Benjamín tenía al sur de la de Judá y por el este lindaba con la de Jordán y el Mar Muerto. La de Dan se hallaba al norte de la de Simeón. La de Efraín estaba al norte de la de Dan y Benjamín, lindando al este con el Jordán. La de Manasés, una parte estaba al oriente del Jordán y la otra parte estaba en el territorio del norte de Efraín, que fue si lo ven en esa parte como amarilla grande, que fue uno de los territorios más extensos que se le dio. Tenemos la tribu de Isahar, que tenía al oriente del Jordán, y al sur la segunda mitad de Manasés, por el este llegaba hasta el Mediterráneo. La de Zebulón estaba situada al norte de Isahar, y la de Aser estaba entre la de Zabulón y Neftalí, al norte del Líbano, y por el oeste Fenicia y el Mediterráneo. La de Neftalí estaba entre la de Aser y primera mitad de Manasés, y tenía al norte el Líbano y al sur la tribu de Zabulón. La de Rubén y la de Gad estaban en la parte oriental del Mar Muerto y del Jordán. En cuanto a las ciudades levíticas de refugio, se constituyeron como tales la siguiente. Recordemos que si usted ya tiene un poco conocimiento en lo que fue las ciudades de refugio, se lo van a ver en las parashot. Existían ciudades de refugio donde las personas que cometían delitos o que no se les condenaba a muerte, ellos iban a unas ciudades de refugio donde debían vivir allá el resto de sus vidas o hasta que la persona a la que ellos causaron daño muriera. Entonces le voy a nombrar las ciudades de refugio. Dice, en cuanto a las ciudades levíticas y refugios, se constituyeron tales como las siguientes: Hebrón, Lebalá, Hater, Ain, Gabaé, Lon, Gazer, Seyón, Bet-Jorón, Kibsaín, Damá, Daná, Masal, Seder, Haser, Manaim y entre otras, había muchísimas más. Las 12 tribus se dividieron en 2 reinos. Entonces, esta parte vemos cómo fue repartido el territorio de las 12 tribus y vamos a ver ahora por qué se dividieron los 2 reinos. Entonces, las 12 tribus se dividieron en 2 reinos. Judá, esencialmente la tribu de Judá y la de Benjamín y parte de la de Leví, que no tenían tierras. Israel, todas las demás. Entonces, las tribus la tribu del sur, o sea, la tribu vamos a ver esto en un mapa más adelante. La tribu de Judá y Benjamín y parte de la de Leví fue la tribu que actualmente se considera como el pueblo judío, de los remanentes. Las dos otras tribus fueron asimiladas durante el cautiverio que sufrió más adelante. Analicemos. Judío se deriva de Judá, hijo de Israel, la más importante de las 12 tribus. El nombre de judío se extendió a todo el pueblo cuando el reino de Judea sobrevivió a la destrucción del reino septentrional en Israel en el año 722 antes de la era común, cuando las 10 tribus fueran conducidas al cautiverio, los que yo les estaba comentando un poquito. Este tema del cautiverio, de lo que sufrió el pueblo de Israel, lo vamos a ver más adelante en otro estudio. Vamos a seguir retomando un poco más lo que quiere decir esto. Entonces, si analizamos, vamos a este mapa donde tenemos 2 comparaciones. La tribu de Judá es la parte café que se ven en la imagen, la diapositiva, que fue un poco extensa. Y vamos a ver cómo se dividieron los 2 reinos, o sea, cómo se dividió el reino y por qué. Entonces ahí logramos localizar con la flecha roja, se ve dónde está el territorio de Judá. Entonces la tribu de Judá fue una de las 12 tribus de Israel, descendiendo del patriarca Judá, cuarto hijo de Jacob. Luego de haber partido en el antiguo Egipto y haber ya atravesado la península del Sinaí, la tribu de Judá ingresó a Canaán junto con las otras tribus israelitas y se establecieron en la región del sur de Jerusalén. Con el tiempo se volvió la tribu más poderosa y de ella nacieron importantes reyes, tales como David y Salomón. Fue también el seno de la tribu de Judá que emergió de la profecía
que emergió la profecía de la llegada de un Mesías que restablecería la misma. Después de que las 10 tribus del norte se dispersaron debido a la conquista siria en el año 721 antes de la era común, las tribus de Judá y Benjamín quedaron como únicas herederas del pacto abrahámico. De estas dos tribus, la de Judá y Benjamín, fueron las dos que quedaron, y recordemos que los levitas estaban dispersos también, entonces parte de los levitas también quedaron, pero se les considera a todos judíos, porque la tribu más fuerte que estaba en ese periodo era la tribu de Judá. Entonces ellos fueron asimilados por esta misma tribu. Quedaron como únicas herederas del pacto abrahámico ratificado a través de la alianza mosaica. El reino de Judá floreció hasta el año 586 antes de la era común, cuando fue invadido por los babilonios y muchos de sus habitantes partieron en cautiverio hacia Mesopotamia. Casi 50 años después, en el año 538 antes de la era común, Ciro II el Grande permitió a los judíos regresar a su tierra natal y el templo de Jerusalén fue subsecuentemente reconstruido. La historia de Judá, desde entonces en adelante, la historia de los judíos y también aquella del judaísmo, la región constituía el territorio de Judá y el reino de Judá, sería conocida como Judea, que es la parte en el segundo mapa. Podemos ver una parte azul y un mapa como amarillo. Esa es la parte que constituía el territorio de Judea. Ahora vamos a hablar sobre la división del reino. ¿Cómo fue esta división del reino? Preguntémonos cómo fue la división del reino. Es importante porque nosotros conocemos cómo fue la distribución, pero no sabemos por qué se dividió. La gente comenta, yo he escuchado muchos comentarios que dice que por los pecados de Israel se dividió, y entonces ahora ciertas personas son los hijos de Dios y que ya ellos no son los elegidos de Dios. Bueno, son comentarios de la gente. Pero vamos a analizar por qué se dividen estas 10 tribus. Entonces, solo 120 años después de que Saúl llegó a ser el primer rey de Israel, la nación se había dividido. ¿Por qué? A causa de la apostasía de Salomón. Entonces, uno de los primeros factores fue por causa de Salomón, por querer complacer a sus esposas extranjeras. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando las tribus entran hacia la tierra de Canaán, se les ordena acabar con todo, no dejar nada vivo, inclusive los animales también debían morir. Pero cuando ellos con el tiempo toman otra vez toman el control de esto, la idolatría se empieza a meter por pequeñas grietas hasta llegar a la parte fuerte que era los reyes, y de un rey, de un dirigente, depende todo lo que se va a venir más adelante en su pueblo. Entonces dice que por querer complacer a sus esposas extranjeras, dejó que la idolatría se infiltrara en Israel y edificó lugares altos para los dioses falsos. Hashem aborrecía la mezcla con la oración pagana, porque él no acepta que algo que fue profano vuelva a sea santo. Entonces, como ellos adoraban a los dioses de una forma de idolatría, entonces ellos querían adorar a Hashem de la misma forma que lo hacían ellos, pero hacia Hashem. Algunos estudios dicen que no es como usted lo interprete o como usted sienta que es, sino es como Hashem quiere que usted lo haga. Entonces, una cosa que usted cree que está bien, para Hashem está mal, así su corazón sienta que lo está haciendo bien. Por eso debemos tener cuidado de la forma en que nosotros adoramos a Hashem. Porque dice que Hashem aborrecía esta mezcla con la adoración pagana, pero por lealtad a su pacto con David, no acabó con la dinastía davínica, sino que decretó la sección de la nación, que encontramos en Primera de Reyes 11, 7 y 13, si quieren tomar apuntes. Primera de Reyes 11, del 7 al 13, vamos a ver qué nos dice este texto. Fue entonces cuando Salomón procedió a edificar un lugar alto a Quemos, la cosa repugnante de Moab, en la montaña que estaba frente a Jerusalén, y a Molec, la cosa repugnante de los hijos de Amón. Y así lo hizo para todas sus esposas extranjeras que hacían humo de sacrificio y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y Hashem llegó a estar enojado con Salomón, porque su corazón se había inclinado a alejarse del Dios de Israel, el que se le había aparecido 2 veces. Y respecto a esta cosa, le mandó que no fuera
tras otros dioses, pero él no había guardado lo que Hashem le había mandado. Hashem ahora dijo a Salomón: por motivo de lo que ha sucedido contigo y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te impuse como mandato, sin falta arrancaré el reino sobre ti y ciertamente se lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por causa de David tu padre. De la mano de tu hijo lo arrancaré. Solo que no será todo el reino lo que arrancaré. Daré una tribu a tu hijo por causa de David mi siervo y por causa de Jerusalén que he escogido. Esta se produjo en el año 997 antes de la era común, cuando la actuación de Rehoboam, el terco hijo de Salomón, incitó a 10 tribus a sublemarse y constituirse en un reino aparte, que abarcaba sobre todo el norte del país. Entonces, en el mapa, si lo analizan, la parte azul fue la división de lo que hizo el hijo de Salomón, de hacer dividir las 10 tribus las tribus del norte, aunque también comprendía las enclaves simeonitas esparcidos por Judá. Solo permanecieron leales al reino meridional de Judá las tribus de Benjamín y Leví. Entonces volvemos otra vez. Fueron leales las tribus del sur, que fueron la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y los levitas que se encontraban en esa parte del territorio de las tribus. Como Jeroboam, el primer rey del reino septentrional, temía perder el apoyo popular, sus súbditos continuaban adorando en Jerusalén. Fundó su propia religión, colocó becerros de oro en Dan, el límite septentrional, y en Betel, a solo 17 kilómetros al norte de Jerusalén. También instaló su propio sacerdocio y proclamó sus propios días santos. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 12, 26 al 33. Vamos a ver qué nos dice este texto. Y Jeroboam empezó a decir en su corazón: ahora el reino se volverá a casa de David. Si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios a la casa de Hashem en Jerusalén, entonces el corazón de este pueblo de seguro se volverá a su señor, Rehoboam, el rey de Judá, y ciertamente me matará, y se volverán a Rehoboam, el rey de Judá. Por lo tanto, el rey tomó consejo e hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: es demasiado para ustedes que suban a Jerusalén. Aquí está su Dios, oh Israel, que te hizo subir a la tierra de Egipto. Entonces colocó uno en Betel y otro lo puso en Dan. Y esta cosa llegó a ser causa de pecado, y el pueblo empezó a ir delante de uno de ellos hasta Dan. Y él se puso a hacer una casa de lugares altos y a ser sacerdotes de la gente en general, que casualmente no eran de los hijos de Leví. Entonces él ya excluyó a los levitas de este tema. ¿Por qué? Porque los levitas, al ser el sacerdocio divino por ellos, sabían todo lo que convenía hacer este cambio de lo que querían hacer todas las tribus del norte. Y Jeroboam hizo además una fiesta en el mes 8, el día 15 del mes, como la fiesta que había en Judá, a fin de hacer ofrenda sobre el altar que había hecho en Betel, para hacer sacrificios a los becerros que él había hecho, y puso a servir en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que había hecho. Y empezó a hacer ofrendas sobre el altar que había hecho en Betel el día 15 del mes 8, en el mes que había inventado por sí mismo, y procedió a hacer una fiesta para los hijos de Israel y hacer ofrendas sobre el altar para hacer humo de sacrificio. Así Israel llegó a ser un país dividido, se dividió en sentido político y religioso, una tierra vulnerable a las agresiones externas y arruinada por la guerra civil. Al alejarse de la adoración pura de Hashem, el reino de las 10 tribus se sumió en la corrupción moral y espiritual. De todas formas, Hashem siguió enviando profetas para exhortar a su pueblo al arrepentimiento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Estas tribus fueron expuestas a ser invadidas más adelante por causa de esto mismo. Se volvieron muy frágiles y perdieron mucho la protección que Hashem les había ofrecido durante muchísimos años. Vamos a analizar otra vez el término vamos a volver al cuadro, al diagrama general. Entonces ya encontramos la conexión que existe entre judío, que viene de la tribu de Judá, y de ellos porque se sobrevivió a lo que fue a
a la destrucción del templo, que sobrevivió a la destrucción del templo septentrional en el 722 antes de la era común. Entonces, Judá viene de las tribus de Israel, Israel hijo de Jacob, descendientes de Abraham. Entonces, por ende, como les comentaba, son todos hebreos. El pueblo judío, por ser descendientes de Abraham, y Judá por ser una de las 12 tribus. Entonces, es esa conexión que tiene todo junto. Entonces, al volver a unir toda esta conexión, volvemos a este término, el pueblo judío, que es lo que encierra toda la esencia. Ahora vamos a mirar una cosa. Dice, la tierra de Israel, el pueblo judío y el judaísmo. Entonces, vamos a analizar este tema. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que utilizar estas palabras como sinónimos, les voy a explicar por qué tampoco son sinónimos en esta parte. Recordemos que en la tierra de Israel, no todos los israelitas son judíos, no todos hablan hebreo, todos los judíos en la tierra de Israel no se profesa solamente el judaísmo, existe libertad de culto. Entonces habla sobre la tierra de Israel, y el idioma hebreo y el judaísmo es en esta parte de la actualidad ya son temas separados. Entonces vamos a enfocarnos ahora sobre el término, sobre el idioma, del idioma del pueblo hebreo. Entonces dice que en la actualidad el pueblo se denomina judío, su religión judaísmo y el lenguaje hebreo y su tierra Israel. Los judíos establecidos en Europa desarrollaron en la Edad Media una lengua basada principalmente en el alemán y algo de hebreo, que más tarde asimiló las palabras de diversos idiomas. Esta lengua tan familiar a gran cantidad de judíos de la diáspora se llama Yiddish. Si bien se escribe con características hebraicos, no debe confundirse con el hebreo. Los judíos procedentes de España, los sefarditas, desarrollaron una lengua basada en el español y algo de hebreo. Esta lengua se llama ladino. Entonces ya tenemos una división en el idioma a través de los siglos. Entonces dice que el idioma hebreo es la madre lengua del pueblo judío, de lo que sucedió en la diáspora y de los territorios a los que fueron esparcidos. Se desarrollaron dos idiomas que derivan del hebreo, que es el yiddish y el ladino. Entonces, para explicarlo así muy rápido, el yiddish es una mezcla del alemán y del hebreo, y el ladino es una mezcla del español con el hebreo. Esa es la diferencia que hay entre los dos, pero los dos derivan del idioma hebreo. Entonces voy a explicarle en qué consiste el yiddish y en qué consiste el ladino. El yiddish, también conocido como yiddish, significa judío. Es un idioma perteneciente a las comunidades judías askenazís, tanto del centro como del este europeo, así como aquellas de sus descendientes en el continente americano y otros lugares del mundo, conociéndole alternativamente como judeo-alemán. Parte del sintaxis y léxico del yiddish provienen del alemán, pero el yiddish posee también influencias del idioma hebreo, así como también de algunas lenguas eslavas, y la ortografía del yiddish se usa con caracteres del alfabeto hebreo. El yiddish es una lengua milenaria que se desarrolló tanto en Europa Central como en Europa del Este a partir del siglo X, y desde entonces ha evolucionado en cada una de las dichas regiones junto con las lenguas locales. Tras la emigración de la población judía de las mencionadas regiones europeas hacia el continente americano, y particularmente debido a los devastadores efectos del Holocausto, la población que hablaba yiddish fue reducida de 13 millones en 1930 a 3 millones de personas en el 2005. Los judíos ortodoxos e incluso los ultraortodoxos emplean a diario el yiddish para comunicarse entre ellos, ya que consideran que la lengua hebrea apropiada de la antigüedad es sagrada y solo debe ser empleada en las plegarias o para el estudio de la Torá. No obstante, para la escritura del yiddish ellos emplean precisamente los caracteres hebreos. Desde por lo menos el siglo XIII, ellos utilizan los caracteres. A partir del siglo XIII empiezan a utilizar los caracteres hebreos con el yiddish. Más allá de la vocalización que caracteriza el yiddish, los caracteres del mismo son los mismos que figuran en los textos sagrados del judaísmo y exactamente iguales a aquellos que se emplean en la escritura del hebreo moderno. Ahora vamos a ver qué es el ladino.
El ladino también se conoce como el judeo-español. El ladino o yeudesmo es el idioma hablado por las comunidades judías descendientes de los hebreos que vivieron en la península ibérica hasta en el año 1492, llamados sefardíes. El ladino, aunque procedente del castellano medieval, presenta también rasgos diferentes de diferentes proporciones de las otras lenguas peninsulares y mediterráneas. Al ser una lengua judía, contiene alguna aportación del hebreo, como alguna influencia del turco e incluso del griego, principalmente dependiendo del entorno. Además, el judeo-español contemporáneo contiene una cantidad notable de vocablos del francés, por influencia de la Alianza Israelita Universal en ciudades tales como Salónica, Estambul y Esmirna. Al no haber sido nunca armonizada por una programación lingüística, es actualmente objeto de controversias, comenzando por su denominación. El nombre ladino, que significa latino, surge de la costumbre rabínica de traducir las escrituras del hebreo original al castellano hablado por el común de los sefardíes, facer en latino, utilizando finalmente una expresión para todo este tipo de textos. Sin embargo, los sefardíes se referían a ella generalmente como español o yeudesmo. El término judeo-español surge de la necesidad de diferenciarlo del español moderno. En la actualidad, el número de hablantes del yeudesmo ronda hoy los 150.000, y en América Latina hay comunidades donde el ladino y las tradiciones sefardíes han sido parte integral de su historia y cultura, en países como Ecuador, Puerto Rico, Cuba, México, Colombia, Bolivia y Brasil, entre otros. En Israel se mantiene una revista en judeo-español editada por la Autoridad Nacional del Ladino y tiene una emisión semanal de radio en la emisora Kol Israel. Igualmente, Radio Exterior de España emitió una programación, Voces de Sefarad, donde recientemente cumplió 20 años al aire. Otros medios de comunicación en ladino han ido desapareciendo a medida que menguaba el número de hablantes. Las comunidades sefardíes más numerosas fuera de Israel están en Turquía, donde hay unos 15.000 hablantes. Ahí mismo, el número de periódicos y boletines emitidos en judeo español sigue siendo significativo. Esto es lo que nos hablaba sobre la diferencia entre los dos idiomas, que fueron el Yiddish, que recordemos que es la mezcla del alemán y del hebreo, y del ladino, que es la mezcla del español con el hebreo. Aún así, todo lo que tiene que ver con textos religiosos se utiliza el hebreo moderno, el hebreo antiguo, que es con el que siempre se ha estado rezando, o haciendo sus oraciones o plegarias, o las lecturas que realizamos durante los servicios diarios de Shaharit, Minjá, o los que sean se hagan en la sinagoga durante los días de asistencia a la sinagoga. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Esta es la primera parte del tema de fundamentos del judaísmo. Vamos a continuar más adelante con la historia de Abraham. Les agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de internet o de los audios. Recuerde que en Facebook nos pueden encontrar como Yeshivat Tefila Emet. También nos pueden encontrar en YouTube con el mismo nombre. Estamos estudiando el libro El Ser Judío, de la Guía Contemporánea para la Observancia del Judaísmo, y es escrito por el Rabbi Hai Halevi. Y es este libro para las personas que lo quieran adquirir, o si les gusta más leer la literatura en inglés. Este es el libro en inglés, es el mismo libro. Yo no los vendo, ustedes los pueden adquirir en la judaica que prefieran, lo pueden conseguir por internet y echarle una ojeada y un repaso a todo lo que hemos estudiado. No todo lo que se estudió acá está en el libro, hay cosas que yo puse adicional para pues poder entenderlo mejor. Entonces, muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Espero que se suscriban a las páginas y poder tenerlo más adelante en futuros estudios. Entonces, el término, lo que estudiamos hoy fue Fundamentos del Judaísmo. Quien les habló de Liat Cohen Shahar, también de la Yeshiva Tefila Emet. Los espero más adelante y Shalom. Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefila Emet en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos.
Si quieres apoyarnos con tu donación, lo puedes hacer a través de PayPal, www.paypal.me/yeshivahelp.